la pueden revisar. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase en sí es el concepto y campo de estudio de la fisiología, los niveles de organización funcional, homeostasis y medio interno y los diferentes compartimentos del líquidos del cuerpo, ¿no? Si se dan cuenta por este pequeño temario, son cosas como muy básicas, pero ahorita me interesa que les quede como muy claro todo para para que podamos ir avanzando como a paso firme, ¿no? O sea, primero tenemos que tener claras bien las bases, que pues a lo mejor esto ya lo escucharon en la prepa, incluso desde la secundaria. Obviamente ahorita ya a nivel licenciatura está un poquito más clavado, pero son cosas con las que ustedes están familiarizados para que no se espanten, ¿vale? Rápidamente les quiero mencionar un poquito de la historia, que tengan un poquito de contexto porque es importante, como decía el título, la fisiología. Y bueno, es que desde los tiempos de Hipócrates, por ahí de, o sea, él nació en el 460 antes de Cristo. eh, digamos, él es el pionero de la fisiología, por decirlo de alguna forma, porque él fue el que introdujo la idea de que el cuerpo humano funcionaba, pues todo como un equilibrio, ¿no? Que el cuerpo humano siempre estaba buscando, de alguna u otra forma que pues él todavía no podía explicar para sus tiempos, el cuerpo humano siempre estaba buscando cómo llegar a un equilibrio, ¿no? Y que ahorita vamos a ver es que gracias a ese equilibrio es que nosotros evitamos o no estamos constantemente en un estado de enfermedad, ¿no? Que ya veremos después que con las enfermedades crónicas, etcétera, pues ahí ya es cuando se pierde como este equilibrio del medio interno, pero Hipócrates fue el primero que que propuso esta idea, ¿no? De que el cuerpo estaba constantemente eh, buscando el equilibrio interno. Después viene Aristóteles, que igual él nació por el 384 antes de Cristo, unos 100 años después de Hipócrates, y él lo que nos mencionaba, pues era, o sea, más que nada lo que hizo es que estableció una distinción entre órganos estructurales y su función. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que empezó como a identificar los órganos y empezar como de alguna forma a intentar inferir, intentar explicar qué hacía cada órgano, ¿no? En su momento, pues él pensó que el corazón era como el centro del pensamiento, ¿no? Que de ahí venían todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Como ustedes sabrán, no es así, pero pues Aristóteles como que intentaba empezar a explicar qué hacía cada órgano, ¿no? Que estaba equivocado en ese entonces, pero pues no tiene caso juzgarlo desde nuestro conocimiento actual, alguien que ush, hace cuánto no vivió. Y posteriormente está este Galeno de Pérgamo. Galeno de Pérgamo se le considera el fundador de la fisiología experimental. ¿Y esto por qué? Porque justo empezaba a hacer como ciertos experimentos para intentar explicar pues qué hacía como cada parte, ¿no? Dentro de uno de sus experimentos como más conocidos es que denervaba, por ejemplo, denervaba un miembro, ya sea el superior o el inferior, y con base en esto veía como que obviamente la persona ya no, bueno, no lo hacía con personas, claro, pero con animalitos, etcétera, como que ya no había sensibilidad, ya no había movilidad. Entonces, si se imaginan como una forma de explicar cuál es la función que tiene alguna cosa, alguna estructura, pues es obviamente quitándola, y si la quitamos, vemos qué es lo que falla y podemos empezar como a inferir qué función tiene esa o qué propiedad tiene esa estructura, ¿no? Eso fue lo que empezó a hacer Galeno por ahí del 150 después de Cristo, ¿no? Igual hace muchísimo. Y finalmente William Harvey. William Harvey, pues ya es de más acá, por los 1500, y a él se le considera el padre de la fisiología moderna. ¿Y esto por qué? Tiene una obra que pues tiene un nombre un poco rebuscado, pero bueno, en esta obra lo que él describe principalmente y como que fue muy acertado y como que en aquel entonces fue como el boom en cuanto a la medicina, etcétera, lo que dice es que la sangre circula en un circuito cerrado, obviamente dentro del cuerpo, y que circula gracias al
a la función de bomba que lleva a cabo el corazón, ¿no? Entonces vemos que desde 1500 ya se empiezan como a explicar como a grandes rasgos lo que es el funcionamiento del cuerpo y ya desde aquel entonces para acá pues obviamente ha avanzado muchísimo, se han descartado muchas hipótesis, etcétera, pero solo quería como que tuvieran este contexto que la fisiología viene queriéndose como describir desde las épocas de Hipócrates, ¿no? Y ahora sí a lo que nos atañe, eh, ¿qué es la fisiología, no? Ustedes van a estar llevando les recomiendan más que nada como tres libros, que pues es el Guyton, el Boron y el de Linda Constanzo. La verdad es que ahora sí que con el que ustedes se acomoden para estudiar, el más digerible es el de Linda Constanzo. Entonces, si como que no se sienten como muy listos así para meterse como a cosas muy clavadas, pueden empezar por ahí, por el de Linda Constanzo. A mí mi favorito es el de Guyton, pero pues cada quien, ¿no? Y pues también está el de Boron. Y bueno, no podemos empezar a estudiar la fisiología sin saber cuál es la definición de la fisiología per se, ¿no? Estos tres libros que les menciono, estos tres autores, dan diferentes definiciones que en realidad son muy similares, quieren explicar prácticamente lo mismo, pero pues cada quien lo dice en sus propias palabras. Por ejemplo, Guyton dice que la fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los organismos vivos y de sus partes. ¿Ok? Lo hace como muy cortito, muy al punto, pero pues aquí lo que nos importa es que nos está mencionando que si tuviéramos que resaltar alguna palabra, pues son las funciones, ¿no? Que pues prácticamente en la fisiología nos vamos a estar enfocando en explicar la función de cada cosita. Por otra parte, Boron nos menciona que la fisiología es el estudio de las funciones normales de las células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano y de cómo estas funciones se integran para permitir la vida. Eh, Aquí Boron menciona como muchos puntos, si no es que la mayoría de los que vamos a ver en esta pequeña clase introductoria, que uno son los niveles organizacionales, que pues va desde las moléculas, células, tejidos, órganos y todo el cuerpo humano, que como estos se integran, o sea, desde lo más microscópico está coordinado para mantener un medio interno constante y equilibrado. Sin embargo, como vamos a ver ahorita en la definición de homeostasis, el hecho de que haya equilibrio no significa que sea constante, ¿no? O sea, hay un constante dinamismo entre todo lo que está ocurriendo dentro del cuerpo para mantener pues el estado de salud, ¿no? De bienestar. Entonces, aquí nos menciona como los niveles organizacionales y cómo estos están tan bien estructurados para permitir la vida, porque pues si estos pierden el equilibrio, llegamos a la enfermedad y pues si es una enfermedad grave, nos morimos, ¿no? Y la autora Linda Constanzo lo que menciona es que que la fisiología es el estudio de las funciones del cuerpo humano con énfasis en los mecanismos que regulan los procesos normales en las células, tejidos, órganos y sistemas. Que aquí si tuviera que resaltar algo, pues es lo de normalidad, ¿no? Porque nosotros en este año, en el segundo año de la carrera, pues vamos a estudiar todo lo normal para posteriormente nosotros poder entender cuando estos mecanismos fallan y ya vamos hacia la parte de la fisiopatología, pero nosotros no podemos entender una fisiopatología o lo que falló si no entendemos lo que es normal en nuestro cuerpo humano, ¿no? Entonces es por eso que es una de las materias básicas y, en mi opinión, pues la materia más importante de, pues yo diría que de toda la carrera. O sea, se irán dando cuenta conforme vayan creciendo y avanzando en la carrera, que si no entienden algo, si se les olvida algo, si quieren intentar explicar algo, siempre su cerebro va a regresar hacia lo que aprendieron en fisiología. Por ejemplo, si ya están en fisiopatología y están viendo que la fiebre, el dolor, etcétera,
siempre van a tener que regresar a, ok, ¿cuáles son los niveles normales de temperatura corporal y qué es lo que pasa en la fiebre para que esta temperatura corporal aumente y por qué lo está haciendo, ¿no? Ahorita les voy a dar como bien el ejemplito de qué es lo que pasa cuando nosotros perdemos este equilibrio en la temperatura corporal. Entonces, vamos a pasar a la parte del campo de estudio de la fisiología. Eh, Hay cinco grandes campos de estudio, digamos, que engloba la fisiología y los vamos a ir desarrollando poquito a poquito. La verdad es que con base en estos campos de estudio es que se desarrollan los niveles de organización funcional. Entonces, vamos a entender como bien qué es lo que estudia la fisiología para ahorita ver ya cómo es que organizamos todo este conocimiento, ¿vale? Entonces, el primer campo de estudio de la fisiología es la fisiología celular, ¿ok? El segundo campo de estudio de la fisiología es la fisiología de sistemas. El tercero va a ser la fisiología integrativa. El cuarto va a ser la fisiología del ejercicio. Y el quinto y último, la fisiología clínica o a veces también le dicen médica. Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice cada una de estas ramas del campo de estudio de la fisiología. Como lo dice su nombre, la fisiología celular, pues vamos a estar viendo células, pero ¿qué es lo que vamos a estar viendo en estas células? Justo uno de los primeros temas de la fisiología y que es lo que vamos a ver el día de mañana, que es el transporte de membrana. ¿Ok? Luego, también los organelos, o sea, qué es lo que hace cada uno de los organelos y como se habrán dado cuenta en sus clases de histología, pues todos son importantísimos, ¿no? O sea, algunos a lo mejor sí como que resaltan más en cuanto a su importancia, por ejemplo, la mitocondria, que es la que en la que producimos la energía. eh, y hay otros que, por ejemplo, no tienen como tanta o no son tan mencionados como proteosoma, etcétera. Pero todos son importantes y todos los necesitamos para mantener este equilibrio dentro de las células y viéndolo más macroscópicamente, pues dentro de nuestro cuerpo humano, ¿no? ¿Qué otras, cositas estudiamos en la fisiología celular? Pues la señalización entre células, ¿ok? Esto lo estaremos viendo ya más hacia el tercer bloque de fisiología, que es cuando vamos a ver endocrino, todo esto de las hormonas, que si son parácrinas, pues endocrino, etcétera. Más que nada, esto es lo que vamos a estar viendo, pero también en este bloque, por ejemplo, en la parte de sinapsis, que vamos a estarlo viendo como en la tercera, cuarta clase, pues también estamos hablando de señalización intercelular, ¿vale? Y otro tema que también va a ser de los primeros que vamos a ver es el potencial de acción, ¿ok? Esto es lo que estudia la fisiología celular principalmente. De sistemas, pues aquí ahora sí que llámenle como le quieran llamar, que si el gastrointestinal, que si el renal, que si el cardíaco, que si el urinario, etcétera. O sea, esto ya es más como yéndonos ya cuando ustedes quieran estudiar su especialidad. Por ejemplo, si quieren estudiar urología, pues obviamente tienen que dominar de pie a pa el sistema urinario, ¿no? Y algo que tienen que tener como en cuenta desde ahorita que se están formando como pequeños doctorcitos, es que a veces, y mucha gente se queja más desde la perspectiva de pacientes, es que uno como especialista a veces pierde la perspectiva general de, pues, de los demás órganos, ¿no? Que si, por ejemplo,
llega un paciente que tiene prostatitis, ¿no? Y por ende no puede orinar debido a esta inflamación de la próstata, que pues como lo vieron en sus clases de anato, la próstata está abajito de la vejiga y cuando se inflama, pues obstruye, ¿no? Nuestra uretra. Eh, y el paciente les dice, pues tengo cifras altas de la tensión arterial, ¿no? Entonces, si ustedes pierden como este contexto de que también existen los demás órganos, pues van a decir, ah, pues lo voy a mandar con el cardiólogo porque no sé por qué tiene alta la presión. Y en realidad, esta presión arterial alta está siendo consecuencia de su proceso propio patológico de la prostatitis, ¿no? Porque cuando nosotros no podemos orinar o nos estamos aguantando las ganas de hacer pipí, pues aumenta la tensión arterial y esto lo veremos en el segundo bloque, que pues es que nosotros al generar vasoconstricción va a disminuir la cantidad de sangre que va a estar pasando por los riñones y por ende pues se va a estar filtrando menos sangre, se va a generar menos orina y pues obviamente vamos a producir menos orina y no se va a llenar tan rápido la vejiga, ¿no? Pero es como nosotros poder entender como desde el hecho de que este paciente está pasando por una prostatitis, puede entender por qué tiene hipertensión arterial en ese momento, ¿no? Que puede no ser crónica, simplemente es consecuencia del mismo proceso patológico. Entonces, yo en este curso quiero que ustedes puedan como poder explicar eh, de la mejor forma, pues los síntomas, ya cuando ustedes sean como médicos más grandotes, sin necesidad como de tener solamente que estarse memorizando cosas, ¿no? O sea, que ustedes puedan entender e inferir muchísimas de las cosas que vamos a estar viendo con los pacientes, ¿vale? Entonces, en la parte integrativa, la, la fisiología integrativa, pues en sí nos va a estar diciendo cómo diferentes tejidos colaboran para, uy, para mantener, y aquí viene la palabra mágica de esta clase, la homeostasis. ¿Ok? Que ahorita les voy a dar la definición y nos vamos a explayar un poquito, pero es lo que les menciono, de que como todos estos sistemas, el gastrointestinal, el renal, el cardíaco, el respiratorio, etcétera, todos se van a estar, digamos, coordinando para mantener un medio interno constante y un equilibrio, ¿ok? Eso es lo que ve la fisiología integrativa. Y como se van dando cuenta, vamos como de lo más chiquito a lo más grandote, como vamos de las células a los sistemas, cómo estos sistemas se van integrando para pues podernos permitir el estado de salud y de bienestar y pues no padecer alguna enfermedad, ¿no? En cuanto a la fisiología del ejercicio, pues prácticamente lo que hace es analizar las respuestas del cuerpo humano al esfuerzo físico. Y aquí es lo que les mencionaba hace ratito, que el hecho de que el cuerpo humano que el cuerpo humano esté como en un equilibrio no significa que sea estático, sino todo lo contrario. Es, eh, es un estado constante y dinámico en el que el cuerpo humano está respondiendo tanto a estímulos internos como estímulos externos para poder mantener el equilibrio. En el ejercicio, pues nosotros, eh, digamos, es como un proceso, no anómalo, pero diferente a lo que está acostumbrado la mayoría del tiempo nuestro cuerpo y por ende, pues necesita como responder a este estímulo que en este caso es, pues el ejercicio, ¿no? Regresándonos un poquito, por ejemplo, a la presión arterial,
Nosotros, cuando estamos corriendo, eh, aumenta obviamente la demanda de sangre y pues no específicamente de sangre, sino del oxígeno que lleva la sangre por medio de los eritrocitos y la hemoglobina, aumenta la demanda de este oxígeno y el cuerpo responde generando vasoconstricción para que llegue pues más rápido la sangre a pues a los músculos y que por ende puedan llevar a cabo la contracción muscular, que pues también es una de las clases que vamos a estar viendo como dentro de dos, tres clases, ¿no? Que vamos a ver que es muy importante la oxigenación y en este caso vemos como esta integración de uno, la respiración, porque aumenta nuestra respiración, porque aumenta la demanda de oxígeno. También en cuanto a hemodinamia, hay cambios hemodinámicos porque se genera vasoconstricción. Y en cuanto al sistema locomotor o de los músculos, pues van a estar como muy activos, ¿no? Y vamos a ver cómo este van a necesitar todos estos precursores para poder generar lo que al final nosotros llamamos golpe de fuerza, ¿no? Que ya lo estaremos viendo en su momento. Y pues finalmente la fisiología clínica o médica, pues simplemente es la aplicación de todo esto que les he estado mencionando ya a nuestra práctica clínica o nuestra práctica médica, ¿no? Que a veces los pacientes tienen como muchas dudas de, oiga, Doc, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Que a veces no son cosas necesariamente patológicas, pero pues les llaman la atención y nosotros teniendo conocimiento firme de qué es la fisiología, les podemos explicar y de lo más importante, pues en nuestra carrera, pues poderles darles tranquilidad, ¿no? De qué es lo que está pasando con su cuerpecito. Ahora, vamos a pasar a la parte, permítame, a la parte de niveles de organización funcional. Si se dan cuenta, aquí vamos a ir como de lo más chiquitito a lo más grande. Yo aquí les puse como de que el riñón y el sistema urinario, etcétera, porque pues es con lo que estoy más familiarizado. Yo en mi doctorado trabajo en nefro, pues. Entonces es tal vez un sesgo ahí de selección, pero nada, es lo mismo. Es cualquier órgano que a ustedes más les guste, si les gusta más el corazón, etcétera, ustedes imagínense el corazón. Pero bueno. En esta parte de los niveles de organización funcional es lo que les he venido spoileando y mencionando un poco a lo largo de la clase, que nosotros desde un nivel molecular vamos a estar intentando llevar a cabo un equilibrio dentro del cuerpo humano para poder evitar la enfermedad y por ende pues evitar la inminente muerte, ¿no? Dentro de los diferentes libros, eh, digamos, el primer nivel de organización funcional, pues nos mencionan que son moléculas y los átomos más que nada, pero nosotros que somos médicos enfoquémonos un poquito más como en las moléculas, que dentro de estas moléculas principalmente vamos a tener a las proteínas, que pues pueden ser de diferentes tamaños y pesos este, eh, moleculares, en kilodaltones, como ustedes los quieran expresar. También vamos a tener, por ejemplo, los lípidos, vamos a tener dentro de esta gama también lo que es la glucosa, mencionar y recordar un poco que las proteínas en sí pueden ser tanto estructurales como pueden ser enzimas, pueden ser receptores, etcétera. Entonces, nosotros desde un nivel digamos, celular, cuando se están formando las proteínas dentro de las células, tienen que formarse bien, como lo está mencionando, como lo está dictando el DNA, para poder llevar a cabo su función, así sea nada más una proteína estructural. Si esta proteína estructural no está bien formada, pues vamos a empezar a tener ahí problemillas, ¿no? Entonces,
Ahora sí que lo que nosotros buscamos es que eh, todo esté bien hecho, digamos, dentro de lo que le toca a la célula producir. Esto para que el producto final pueda llevar a cabo bien su función y y por ende pueda como contribuir al equilibrio del cuerpo humano, ¿no? Así se trate, por ejemplo, de un neurotransmisor, se trate de una hormona, se trate de un receptor, porque pues simplemente poniéndoles el ejemplo de una hormona y su correspondiente receptor, si falla el receptor, o sea, está mal hecho el receptor, pues la hormona podrá estar bien producida, pero pues si el receptor no es el adecuado, no está bien hecho, pues no va a poder embonar con su receptor y no va a poder llevar a cabo su función el cuerpo que está predestinada a llevar a cabo esta hormona, ¿no? Y así como puede ser lo contrario, la hormona puede estar mal formada y el receptor puede estar muy bonito, pero pues nunca van a poder, llevar a cabo su función juntos si no están bien hechos, ¿no? Entonces, desde ahí viene la importancia, desde el primer nivel organizacional, que son los átomos y las moléculas. El segundo nivel organizacional son las células que, como ustedes se habrán dado cuenta en su primer año de la carrera, en histología, pues la célula ya no es como tan simple como nos la pintaron en la secundaria, en la preparatoria, que si la célula vegetal y la célula animal y que se veían ahí muy redonditas, muy bonitas, pues en el cuerpo humano y obviamente en todos los seres vivos hay muchísimos tipos de células, ¿no? Aquí los que les puse pues es un podocito, un un, ay, Dios, un, ay, ¿qué pasó? Ah, eso salió de esto. Bueno, les puse un podocito, un cardiomiocito, neumocitos, neutrófilos, que pues con los neutrófilos se van a estar familiarizando muchísimo cuando se los empiecen a mencionar en inmuno, ¿no? Y la verdad es que es muy padrísimo todo ese mundo este, de la inmuno. ¿Qué es lo importante aquí con las células? Es que las células, tanto puede haber células que estén flotando ahí en el torrente sanguíneo, como puede haber células que más bien estén dando forma y estructura a ciertos órganos. eh, en su momento nos iremos clavando con cada órgano, pero aquí lo que me importa es que tengan en cuenta que las células, como lo vieron en histología, van a formar en su mayoría ciertos órganos, ¿no? Por medio ya sea de sus uniones gap, uniones occludens, etcétera, pero la unión estructurada y digamos en cuanto a su vida, que esté bien regulada, van a estar formando lo que nosotros llamamos órganos que a nivel celular, lo que nosotros estamos viendo en el cáncer, por ejemplo, es esta producción descontrolada de células sin organización, etcétera. Pues, por ejemplo, solo es estar produciendo células, 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 y es por ahí que viene como la masa per se de los tumores, ¿no? Contrario a, a lo que nosotros vemos en una persona sana, que pues poco a poco se va produciendo cada celulita, porque ahora sí que por decirlo de alguna forma muy coloquial, se está esperando a que se muera la otra para poder reemplazar su lugar esta célula, no como lo vemos nosotros en el cáncer, ¿no? Entonces ahí es una parte igual como ver como la fisio de que hay cierto respeto hacia el ciclo celular que se pierde justo en cualquier tipo de cáncer que a ustedes se les ocurra, ¿vale? Y estas células, como les menciono, sus uniones, van a estar formando ciertas estructuras y en este caso les quiero mencionar lo que es la nefrona. En su momento a mí en la preparatoria me dijeron así de, no, pues la nefrona es digamos, la estructura anatómica funcional del riñón, ¿no? Y tú pues dices, es la estructura
o sea, es como la estructura más pequeña dentro del riñón, y si es la estructura más pequeña, entonces son las células del riñón, las nefronas, y pues realmente no, o sea, la nefrona es como un mini sistema muy complejo conformado de muchísimas células que van a estar muy especializadas y estas van a estar pues permitiendo, vamos a estar viendo de que si la excreción, la secreción de pues del plasma, ¿no? Para generar finalmente el ultrafiltrado que al final va a estar siendo la orina, ¿no? Pero dentro de la nefrona, pues vamos a tener que si el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, asa de Henle descendente, ascendente, túbulo contorneado distal, todos estos pequeños segmentitos que tiene la nefrona, tienen células especializadas, o sea, ultra especializadas, para llevar a cabo diferentes funciones. Y nos damos ahí cuenta, pues como de lo tan específico y tan especializado que puede ser cada órgano, dependiendo obviamente de sus necesidades, pero como en una pequeña porción como puede ser la nefrona, podemos tener muchísimos tipos de células, ¿no? Para poder llevar a cabo el equilibrio que nosotros pues cuando no tenemos una formación médica, obviamente es de pues nada más tomo agua, refresco, hago pipí y ya, ¿no? Mi cuerpo, este, si está funcionando bien, pues no voy a tener edema, no voy a estar reteniendo líquidos y estoy sacando todo lo que no me sirve por la pipí. Pero pues a nosotros como médicos nos interesa quién está llevando a cabo esta función y en este caso es pues la queridísima nefrona, ¿no? Que ya en su momento nos clavaremos ahí con la nefrona, pero pues sí, o sea, vemos ahí como del nivel organizacional segundo, que son las células, pasamos al tercero, que pues son los tejidos, ¿no? En este caso, en este ejemplo en específico, pues tocó la nefrona. Y pues dentro, si vemos de una forma más macroscópica los tejidos, que pues los tejidos están caracterizados como por cierto tipo de células. Por ejemplo, nosotros no vamos a encontrar una célula del túbulo contorneado proximal en, en el intestino delgado, pues no. O sea, hay células que definen como estos tejidos y por ende estos tejidos van a estar definiendo a su vez a los diferentes órganos. En este caso vamos a estar hablando pues del riñón, pero pues es un órgano, ¿no? Y vemos cómo poco a poco vamos viendo la importancia de todos y cada uno de los niveles organizacionales. Y por otra parte, vemos que el quinto nivel organizacional van a ser los sistemas. En este caso es el sistema urinario, pero ya vemos cómo ahí está conformado por diferentes estructuras, que si el riñón, que si el hilio renal, que está formado por la vena, la arteria renal, que ustedes ya saben que son que derrama de la aorta, etcétera. Ya deben de ser expertos ahí en anato. También va a estar formado por los ureteros, la vejiga, la uretra. Ya vemos cómo dentro de un sistema hay diferentes órganos que van a estar llevando a cabo al final como un fin último en común, pero cada quien tiene como su papel dentro de esta, digámosle como pequeña empresa, ¿no? O sea, del sistema urinario lo que les interesa es excretar. Por la orina, lo que al cuerpo humano ya no le sirve, sus desechos, como lo verán en Pharma, igual los desechos de los fármacos, etcétera, pero ya si lo vemos como todavía a nivel más macroscópico, le damos más perspectiva, vamos a ver que está el último nivel, que es el cuerpo humano, y que pues el cuerpo humano está conformado por múltiples órganos y que al final, si bien, por ejemplo, el fin último del sistema urinario y los riñones, etcétera, es excretar todos estos tóxicos, desechos del cuerpo.
También va a estar el hígado, los pulmones, el corazón, que sin ellos, los riñones, por ejemplo, no podrían estar llevando a cabo sus funciones, ¿no? Simplemente viéndolo como de una forma simple en cuanto a lo cardiorrenal. eh, el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada, pues en cada contracción o en cada sístole, el 10% de esa sangre se va a estar yendo hacia el riñón. O sea, es muchísimo. Imagínense, con cada latido el 10% se está yendo hacia el riñón. Entonces, si tenemos problemas en el corazón, no va a estar llegando una correcta perfusión a los riñones y pues no van a poder estar llevando a cabo como la correcta filtración de nuestra sangre, no se va a poder formar correctamente la orina, no vamos a poder excretar como todos esos desechos que ya no nos sirven y simplemente viéndolo entre estos dos órganos, si no funciona de esa forma como debería, pues el cuerpo se va a empezar a intoxicar, ¿no? Y es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en las personas que dializan, que pues la diálisis per se es como una forma de sustituir o de intentar ayudar a los riñones a filtrar pues el plasma de todos estos desechos que no nos sirven y pero pues esa ya es como una terapia en una enfermedad renal terminal, ¿no? Cuando ya el riñón no puede hacer su función, pero en este caso lo vemos como eh, cuando nada más está fallando, por ejemplo, el efecto de bomba del corazón, ¿no? Y a lo mejor y en cierto momento compensa y ya el gasto cardíaco, digamos, llega como a su ideal y ya, la perfusión renal regresa al estado normal, al estado ideal de ese 10% de gasto cardíaco y pues ya podemos seguir desechando todo lo que no nos sirva, ¿no? Pero ahí vemos cómo todo está como interconectado para poder mantenernos sanos y vivitos y coleando. Y vamos a pasar a la parte de homeostasis, que a lo mejor y no sé si hayan tenido su primera clase de fisio o o apenas la vayan a tener, pero la homeostasis sí o sí siempre es como eh, digamos, pregunta de departamental. Entonces, no es como que se tengan que aprender la definición de homeostasis exactamente y casi casi podérmela recitar. Sin embargo, tienen que estar familiarizados con qué es la homeostasis y pues obviamente con su importancia de ella, ¿no? Entonces, primero les quiero dar la definición de lo que es la homeostasis. Vamos a definirla como el proceso mediante el cual el cuerpo humano, vamos a abreviarlo aquí, el cuerpo humano mantiene condiciones estables y, aquí es importante, relativamente constantes a cambios internos o externos. Ok, aquí hay como dos palabras que quiero que se queden con ellas dentro de esta definición, que es condiciones estables y relativamente constantes, que es lo que les mencionaba, que la homeostasis o el equilibrio interno no es precisamente constante, sino que está como, digamos, abierto a los cambios. Sin embargo, al estar abierto a los cambios, pues obviamente va a tener que estar preparado para poder regresar al equilibrio, ¿no? Y va a tener que llevar a cabo diferentes mecanismos eh, compensatorios para poder llegar al equilibrio del cuerpo humano, ya sea temperatura o, por ejemplo, el pH, ya sea de la sangre.
de los jugos gástricos, etcétera, ¿no? Entonces, este equilibrio únicamente es relativo y obviamente siempre va a estar condicionado por estímulos externos que nosotros tengamos, ¿vale? Y entonces aquí les quiero aclarar que, pues, no es constante, aunque su definición lo pareciera, es dinámico, bueno, es dinámico y ¿qué quiero decir con esto? Dejen cambiar el color. Que con base en este dinamismo, obviamente, poniendo el ejemplo del pH, el pH de la sangre va aproximadamente de 7,35 a 7,45, ¿ok? Entonces, si el pH de la sangre tuviera que estar únicamente, digamos, en 7,35, pues sería muy difícil que nosotros o que nuestro cuerpo mantuviera constante ese pH, ¿no? Obviamente siempre tiene que permitirse como cierto rango de error y con base en este como rango de error permisible, nosotros podemos definir los límites superiores e inferiores de de ciertos procesos del cuerpo que nosotros vamos a poder medir y aquellas cosas que nosotros podemos medir en el cuerpo humano, pues son los signos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la temperatura, nosotros sabemos que hay un límite inferior y que si se va más abajo de este límite inferior, nosotros lo llamamos hipotermia y que tenemos nuestro límite superior y que si rebasamos este límite superior, ya lo vamos a estar llamando fiebre. Que aquí, pequeño paréntesis, eh, no sé si ustedes llegaron a usar el término de febrícula. Si es así, ya no existe. Y en general a los doctores no les gusta que usen ese término. Entonces, olvídense del término de febrícula, que es cuando está como s- muy poquito por arriba de los niveles normales la temperatura corporal. Pero ustedes cásense que si rebasamos los niveles normales de la temperatura corporal es fiebre y que si está por abajo es hipotermia, ¿no? Entonces, regresando ya a esto, es que con base a este dinamismo, nosotros podemos definir límites superiores e inferiores y que con la pérdida de estos se va a estar reflejando en signos o síntomas en los pacientes, ¿vale? ¿Y qué va a estar pasando o qué definición recibe cuando nosotros perdemos la homeostasis? Pues viene la enfermedad. Que ustedes llévensela con calma, que a lo mejor ya están desesperados, ustedes ya quieren empezar a tratar personas, pero tranquilos. Primero hay que entender lo normal, qué es lo que está bien, y ya después van a poder tratar personas a diestra y siniestra, ¿vale? Entonces, no se desesperen. Ya el siguiente año ya van a empezar a ver pacientitos y tal vez su vida eh, retome cierto camino que ustedes se imaginaban. Les van a volver a brillar sus ojitos, pero ahorita sí enfóquense bien en que eh, tenemos que primero entender qué es lo normal para después poderle explicar al pacientito qué es lo que está mal con su cuerpo, qué es lo que está pasando en ese momento con su cuerpo, para nosotros poder saber qué vamos a hacer para que regrese a la normalidad, ¿vale? Entonces, en sí la pérdida de la homeostasis es lo que nosotros vamos a estar definiendo como enfermedad. Esta pérdida de la homeostasis puede ser parcial o puede ser total.
¿ok? Por ejemplo, eh, en las enfermedades crónicas, lo que nosotros vemos en la hipertensión, por ejemplo, para ponerlo de una forma simple, la hipertensión pues es crónica porque hasta el momento no se ha llegado a encontrar la cura de la hipertensión, ¿no? Entonces hay como una pérdida ahí, digamos, total de la homeostasis en cuanto a esta hemodinamia. Por otro lado, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos algún episodio como de algún susto o que estamos muy nerviosos, muy estresados, obviamente vamos a estar hipertensos, pero vamos a tender a regresar a la normalidad cuando pues pase este suceso, ¿no? Y ahí entra como la parte de que es parcial, pero total es cuando prácticamente nosotros ya no podemos regresar y que pues ya es que necesitamos la ayuda de ciertas terapias, ciertos fármacos para poder acercar estos niveles a lo que sería lo ideal, ¿no? O a lo que está acostumbrado o para lo que está hecho nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces puede ser parcial o puede ser total. Y nosotros, una vez que nosotros como médicos, conociendo lo que es normal y vemos que se pierde esta homeostasis, pues obviamente nos vamos a dar cuenta, idealmente, por eso están teniendo esta clase, y podemos decir, podemos establecer diagnósticos con base en que nosotros nos demos cuenta que se perdió pues esta homeostasis, ¿no? Y una vez nosotros estableciendo un diagnóstico, pues obviamente podemos dar un tratamiento. En el caso, por ejemplo, de lo que les mencionaba, vamos a enfocarnos en cositas simples. Alguna persona que tiene hipotermia, o nosotros conocemos cuáles son los niveles normales de temperatura corporal y vamos a ver que esta persona, por ejemplo, trae 35 de temperatura corporal, ¿no? Entonces nosotros decimos, ah, tiene hipotermia y después ya empezamos nosotros con nuestros tratamientos o con nuestra terapia, ¿no? Que en ese caso sería más que nada una terapia física, obviamente, cubrirla con lo que tengamos a la mano, ¿no? Con mantas, etcétera. Si estamos en un hospital, obviamente hay mantas o hay colchones que generan calor. Entonces nosotros ya podemos empezar con nuestra terapéutica, pero todo empezó desde que nos dimos cuenta de un simple signo que pues nosotros desde este año de la carrera es que empezamos a conocer, ¿vale? Y este, pues simplemente aquí es cuando aplica la frase, ¿no? De los ojos no ven lo que la mente no sabe. ¿Vale? Entonces, si nosotros no conocemos los niveles normales de cualquier cosa que se les ocurra, eh, no vamos a saber cuándo está normal. Y si no sabemos que está normal, pues obviamente no nos va a llamar la atención y no lo vamos a tratar, ¿no? Y eso tan simple como, por ejemplo, cuando mandamos a hacer estudios de gabinete, si nosotros no sabemos estudiar los laboratorios, pues vamos a dejar como a lo mejor que la persona se vaya y nosotros ni nosotros sabemos que la persona está enferma ni la persona sabe y a lo mejor lo mandamos muy tranquilo a su casa, pero pues después va a regresar al hospital y se van a dar cuenta que pues no, en efecto no estaba bien, ¿no? Y ahí entran como ciertos definiciones que más que nada vamos a ver en el bloque de endocrino, que pues están de que los niveles anormalmente normales, y ya vamos a ver que hay como muchas, como diferentes agentes ahí que van a estar participando, pero incluso hay veces que los niveles están normales, pero el hecho de que estén normales no significa que esté bien el paciente, ¿no? Entonces hay que saber cómo interpretar todo ese tipo de cositas, pero pues ahorita con que tengamos claro esto de la homeostasis, pues pues es más que suficiente, ya ahorita no se agobien por eso. Y finalmente, pues ya, esta es la última diapositiva del día de hoy para no agobiarlos y que
y que duerman tranquilos o estudien otras cosas, les voy a mencionar lo que es los compartimentos líquidos del cuerpo, que pues se dividen en dos grandes, que pues es el líquido intracelular. Déjenme, les cambio el colorcito acá. Líquido intracelular, intracelular. Y por otro lado, vamos a tener al líquido extracelular, ¿ok? Que a su vez este líquido extracelular se va a estar dividiendo en plasma y en líquido intersticial, ¿ok? Pero vámonos paso a paso. Primero, si nosotros vamos a hablar de líquidos, tenemos que entender o saber, pues cuánto líquido tenemos en el cuerpo, este, cuánta agua, cuánto de esto es agua, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos en lo que les dicen los libros para no meterles como más ruido. Y lo que vemos es que en una persona sana, obviamente, que pesa aproximadamente unos 70 kilogramos, esta persona va a tener, o sea, de su peso total de estos 70 kilogramos, un 60% va a ser agua. Como ustedes lo habrán visto en el primer año de la carrera, obviamente esto va a variar, por ejemplo, en las personas que son gorditas, ya, obviamente sobrepeso, obesidad. Mientras más grasa tengan en su cuerpo, van a tener menos agua, eh, digamos, de esta agua que nosotros estamos hablando. Obviamente tiene muchísimos solutos, etcétera, pero para establecer como una relación simple, a más grasa corporal, menos agua, ¿ok? Y es lo que igual vemos en los bebés que tienen muchísima agua y del otro lado del espectro, vemos que, por ejemplo, los pacientes geriátricos, pues ya tienen como muy poquita agua en su cuerpo, ¿no? Pero ahorita ustedes quédense con esto, que una persona sana de 70 kilogramos, de ese peso, 60% es agua. Y pues esto va a estar equivale más o menos a 42 litros de agua, ¿ok? Entonces, si ustedes andan más o menos por este peso y me imagino que ustedes son sanos, tienen 42 litros de agua en su cuerpo. Sabiendo que tenemos tantísima agua, pues ahora sí vamos a ver qué es lo que tenemos en los diferentes compartimentos líquidos. Por una parte les dije que tenemos el líquido intracelular, que pues es el que tenemos dentro de las células y eh, de este 60% vamos a tener que el 40% va a ser del líquido intracelular. ¿Ok? Esto va a estar siendo equivalente pues a 28 litros. ¿Ok? Aquí es importante más que nada mencionarles porque pues vamos a estar muy de la mano de los electrolitos. Tenemos que tener en cuenta como qué electrolitos son los que hay más en el líquido intracelular y cuáles son los que hay más en el líquido extracelular. Entonces, les quiero enlistar cuáles son los que están principalmente en el líquido intracelular para que ustedes sí se los memoricen. Obviamente los que están en mayor cantidad, porque pues eso también es como a veces motivo de preguntas de departamentales, ¿sale? O sea, como de, eh, obviamente, en qué cantidad está este tal electrolito o en qué compartimento líquido se encuentra en mayor cantidad, por ejemplo, el potasio o el calcio, etcétera. Entonces, esta lista de electrolitos sí les recomiendo que les echen un ojo y que la tengan como en cuenta. Principalmente, digamos, los primeros tres, o sea, los que están en mayor cantidad en cada compartimento, ¿vale? Entonces, dentro de los principales electrolitos, vamos a tener en el intracelular al potasio,
Ok, que lo vamos a estar abreviando con la K. Por otra parte, vamos a tener a los fosfatos, que estos en química se pone así, ¿ok? Y magnesio, también el sodio, cloro, no, uy, ya no fui muy chueco, y el calcio, ¿ok? Ahorita no les voy a poner como en qué cantidad eh, está como normal en estos electrolitos, porque pues igual me voy a tardar mucho haciéndoles ahí como la lista. Obviamente en el apunte que les pase ahorita que terminemos la clase, viene aproximadamente cuánto hay de cada electrolito en este compartimento, pero si yo les tuviera que decir en cuáles se enfoquen como de cuál hay más dentro del líquido intracelular, pues les diría que el potasio, que ya nosotros ya lo veremos como más adelante eh, cuando estemos viendo de que la bomba sodio, potasio, ATPasa, etcétera, vamos a ver, y ahí les voy a estar recordando eh, qué electrolito está como principalmente ya sea intra o extracelular, pero en este caso ustedes cásense con que el potasio está en mayor cantidad dentro de las células. ¿Sale? Y eso hablando de los electrolitos con carga positiva. En cuanto a los electrolitos con carga negativa o aniones, el que se encuentra en mayor cantidad en el líquido intracelular va a ser el cloro, ¿ok? Entonces, con que ustedes tengan en mente estos dos, en cuanto al líquido intracelular, con eso me doy por bien servido, ¿ok? Y mencionarles que obviamente se darán cuenta que todos estos tienen como cierta carga, este, ya sea positiva o negativa. Y en las siguientes clases vamos a ver que hay algo que se llama potencial de membrana en reposo. ¿Qué es este potencial de membrana en reposo? Pues en sí es como el voltaje que tiene la célula adentro de ella en un estado normal, o sea, de reposo. Y obviamente si estamos hablando de voltaje, pues lo va a estar definiendo cierta cantidad de volts, ¿ok? Eso es como dentro de la clase como de electricidad celular y para poder pasar como después a la sinapsis eléctrica, etcétera. Pero quiero mencionarles que con estos electrolitos nos van a estar dando una carga de -70 milivolts, ¿ok? O sea, la suma ya sea de todos estos electrolitos positivos, negativos, etcétera, nos va a estar dando esta carga, 70 milivolts. Y estos 70 milivolts están definidos como potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Esto es también como muy importante. Obviamente, en una de las siguientes clases nos vamos a enfocar a explicar en sí qué es el potencial de membrana en reposo, pero este, ahorita lo único que quiero que tengan en cuenta es que gracias a estos distintos electrolitos y sus cargas vamos a tener -70 milivolts dentro de cada una de nuestras células y a eso lo vamos a estar definiendo como potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Y ahora sí vamos a hablar de lo que es el líquido extracelular. Este equivale al 20%, ¿ok? Si se fijan, es la mitad de lo que teníamos en el intracelular. Entonces, pues van a ser 14 litros de agua en el líquido extracelular, ¿ok? Y como les había mencionado hace ratito, pues está dividido en dos grandes rubros, en el intersticial y en el plasma.
que obviamente, como se imaginarán, cuando nos referimos al del plasma, es el que forma parte del torrente sanguíneo, o sea, eh, dentro de la sangre, digamos, la fase líquida es lo que nosotros llamamos plasma, y la fase con cuerpos formes, que son los eritrocitos, proteínas, etcétera, este, pues es todo aquello que no es el plasma, ¿vale? ¿Y a qué nos referimos con el líquido intersticial? Pues es este líquido que se encuentra fuera de la célula, pero no está dentro del torrente sanguíneo, sino está entre las células, o ya sea entre las células y, y alguna arteria, alguna vena, etcétera, ¿no? O sea, tenemos agua por todos lados, ya sea dentro de las células, fuera de las células, y pues también tenemos como esta fase líquida de nuestro cuerpo, que pues es la sangre per se y más específicamente el plasma, ¿ok? En el líquido intersticial, que igual va a ser muy importante cuando nosotros estemos hablando del potencial de membrana en reposo, el potencial de acción, la sinapsis, etcétera. Aquí también nosotros tenemos que tener muy en cuenta qué electrolitos son los que tiene principalmente este compartimento líquido. Y, a ver, aquí les voy a poner electrolitos. Obviamente, entre los compartimentos van a estar compartiendo ciertos electrolitos, pero ahorita que les pase el resumen, ya ustedes verán que en cuanto a cantidades, obviamente difieren, y se ve como claramente que en cierto compartimento hay más, por ejemplo, potasio, que es en el líquido intracelular, y vamos a ver que, por ejemplo, en el líquido extracelular, el principal electrolito con carga positiva va a ser el sodio, ¿ok? Este va a ser el principal, entonces dentro de los que les dije, como que sí se memoricen, o que tengan muy claro como qué electrolitos están en estos espacios. El sodio en el líquido extracelular, específicamente en el intersticial, va a ser el principal, ¿vale? También vamos a tener el cloro, vamos a tener el bicarbonato, que pues este es importante para el equilibrio ácido-base. Y pues, como les mencioné, también vamos a tener potasio, calcio, magnesio, lo que no significa que, que pues sean los principales, ¿no? Simplemente están presentes, pero no significa que los tengan en la misma proporción en los diferentes compartimentos, eh, porque pues si hubiera la misma cantidad, ya después en la siguiente clase que les hable de transporte celular, se van a dar cuenta que no sería viable, por ejemplo, la difusión facilitada, este, la el transporte activo primario, el secundario. O sea, si hubiera la misma cantidad de electrolitos en el líquido intracelular y en el extracelular, no habría como la capacidad de generar energía, y por ende, pues la vida no sería posible per se, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que tienen sus electrolitos predilectos, cada compartimento, y esto nos va a permitir llevar a cabo ciertas funciones que en la siguiente clase vamos a estar viendo en lo de transporte celular, ¿vale? Y en el plasma, pues vamos a tener obviamente muchísimas sustancias ahí embebidas en esta fase líquida, pero aquí es importante mencionar que en el plasma, el más o menos, más que menos, este, el 90% va a estar formado de agua. Dentro del 10% restante, pues vamos a tener sodio, vamos a tener cloro, magnesio, etcétera. ¿Ok? Ahorita no los voy a escribir todos, les digo, están en el resumen, pero aquí, ¿qué es importante que tomen en cuenta para cuando ustedes ya lo quieran aplicar, por ejemplo, en sus clases de ICB?
cuando a ustedes les dan laboratorios que les dicen, no, pues tiene tanto de sodio, tiene tanto de cloro, de magnesio, etcétera. Los niveles que a ustedes les están dando son los niveles séricos, los niveles en plasma, que son nada más estos, ¿ok? Ustedes no conocen cómo está sus niveles en el líquido intersticial ni en el líquido intracelular, obviamente. Ustedes lo que están viendo en los estudios de gabinete únicamente son los plasmáticos. Sin embargo, gracias a esto que les menciono, que es el transporte celular y que tiene que haber un equilibrio entre los diferentes compartimentos, etcétera. Si, por ejemplo, un ion de alguno de estos compartimentos está disminuido o está aumentado, se va a ver afectado o se va a ver reflejado en alguno de los otros dos compartimentos restantes, ¿ok? Entonces, el hecho de que nosotros nada más estemos viendo los niveles plasmáticos en los laboratorios no significa que no podamos, digamos, inferir o entender qué es lo que está pasando en los otros compartimentos, porque gracias al transporte celular, vamos a ver que va a haber ciertas compensaciones y nos vamos a poder dar una idea de qué es lo que está pasando dentro de la célula y por otra parte en el líquido intersticial, ¿no? Entonces, ahí es importante como que sepan que nosotros nada más estamos viendo esta parte, pero gracias a que podemos ver esta parte, podemos inferir qué es lo que está pasando en los otros dos compartimentos, ¿vale? Y pues además de los electrolitos y del agua que va a tener el plasma, pues también como les mencioné, dentro de los cuerpos formes, pues están las proteínas que están embebidas en el plasma. Y la principal, pues va a ser la albúmina, ¿ok? La albúmina se va a encontrar aproximadamente en, digamos, un 60% de las proteínas que están en el plasma van a ser albúmina. Todavía un poquito menos, pero también con un porcentaje importante del 35% van a estar las globulinas, ¿ok? Globulinas. Y otro que es importante, pero tampoco es que haya muchísimo, es el fibrinógeno. Fibrinógeno. Que este es importante para la cascada de coagulación, ¿vale? Entonces es para que no nos desangremos en caso de que nos cortemos o algo, ¿vale? Entonces, ya les mencioné como cuáles son los principales compartimentos, sus principales electrolitos, o sea, qué es lo que principalmente los define con base en qué es lo que hay en cada uno de ellos. Y pues también mencionar que el plasma es el principal medio de transporte de solutos. Ok. O sea, a grandes rasgos, el plasma son como las carreteras de nuestro cuerpo. ¿Y por qué es el principal? Pues obviamente, como se imaginarán, nosotros cuando ingerimos alimentos, ya sean bebidas o alimentos sólidos, nosotros, por medio de la absorción del sistema gastrointestinal, ya lo veremos en su momento, pero en el ilion y en el yeyuno, principalmente vamos a estar absorbiendo la mayoría de los nutrientes y esta absorción obviamente se da eh, hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces vamos a tener todos estos solutos que van a estar pasando al plasma y eventualmente se van a estar repartiendo a las diferentes células con base en las necesidades celulares de cada tejido, de cada órgano, de cada sistema. Y pues ya, ¿no? Eventualmente como se da la repartición y pues el plasma como que se va depurando, ¿no? Pero es por eso que el plasma es el principal transportador de solutos. Es como la forma más efectiva que tiene el cuerpo humano de distribuir todos estos solutos que nosotros estamos ingiriendo
ya sea de forma líquida o de forma sólida, ¿vale? Y pues prácticamente con eso cerramos por el día de hoy. Eh, el día de mañana, igual al mismo horario de que de 7 a 9 aproximadamente, no se espanten, no siempre las clases van a ser de 2 horas. Normalmente serán como de hora y media como máximo y un poquito menos, pero sí nos vamos a estar como enfocando en lo más importante, ¿vale? O sea, ahorita obviamente les quité mucha paja, les di lo más importante y así como les estuve mencionando, les voy a estar diciendo como qué cosas son las que tienden a preguntar en el departamental para que se les vaya quedando ahí en su subconsciente. Y no sé qué opinan, pero al final de las clases les pienso mandar como unas 3 preguntitas como ahí al chat para o sea, sobre la clase, pues para ver cómo, qué tanto lo entendieron. Y pues si se equivocan, igual no se preocupen. O sea, la siguiente clase lo podemos aclarar y pues no pasa nada. O sea, aquí lit estamos para equivocarnos y ya en el examen, pues dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y solamente les quiero mencionar como conceptos clave o con lo que me interesa que se queden ustedes de esta clase, que pues uno es la definición de homeostasis, dos, pues obviamente son los compartimentos que acabamos de ver, los compartimentos líquidos del cuerpo humano. Y les quería decir, o sea, de la definición de la fisiología y lo que estuvimos viendo de los niveles organizacionales del cuerpo humano, etcétera. Esto es más que nada como para que ustedes entiendan desde una perspectiva, ya sea desde lo más chiquito a lo más grande. Sin embargo, esto como que no es digamos, muy preguntable, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes como médicos obviamente no nada más estén pensando en qué va a venir o no en el examen, pero es para que ustedes tengan ese conocimiento y puedan entender posteriormente todo lo que estemos viendo en las clases, ¿no? Pero aquí sí me importa que se queden con la definición de la homeostasis y lo que hay en cada compartimento. Líquido del cuerpo, ¿vale? Y que pues la pérdida de la homeostasis pues es lo que nos va a estar llevando a la enfermedad y que pues es a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, esta pequeña definición sí va a inferir mucho en su futuro, ¿no? Y finalmente los quiero dejar con esta frasecita que dice, solo aquellos que ven lo invisible pueden hacer lo imposible. Entonces, aquí como ya vimos como muy molecular, apenas estamos empezando como nuestros pasitos en la fisiología, pero ustedes, si tienen un buen entendimiento de lo que es la fisiología, van a ver que después, ya como si nada, su cerebro va a empezar a interpretar y asumir muchas cositas y se van a emocionar que entienden muchas cosas de por qué pasan ciertos síntomas, ciertos signos, etcétera, ¿no? Entonces, la fisiología les va a dar mucho poder, honestamente. Y bueno, eso sería todo de mi parte el día de hoy. Eh, no sé si tengan alguna duda, algo que les haya quedado no tan claro, alguna inquietud, algún consejo que necesiten, no sé lo que quieran, este, ustedes díganme, o si no, ya nos vamos a mimir. ¿Todo bien? Bueno, yo supongo que sí. Entonces, voy a acabar la sesión. Y les digo, les voy a enviar, yo creo que ahorita unas 2 preguntitas de la clase del día de hoy y para que las contesten, se las voy a mandar ahí al chat y y ya la siguiente clase las comentamos si quieren, ¿vale? Ya para que se vayan a estudiar, descansar, cenar lo que quieran, ¿vale? Entonces aquí queda al pendiente lo que necesiten y nos estamos viendo en la siguiente clase que es mañana, igual a las 7, ¿vale? Descansen, Muchas cuídense. gracias, hasta luego. No hay de qué. Bye.